Gracias, presidenta. Con su permiso, mesa directiva. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, público en general. El suscrito diputado Juan José Lamna Angulo, representante parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta 61ª legislatura, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante esta tribuna parlamentaria con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción primera del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, para efecto de establecer que las leyes expedidas por el Honorable Congreso del Estado de Sonora, el Poder Ejecutivo del Estado decrete los reglamentos de las leyes dentro de un periodo de 90 días naturales, para lo cual fundo la procedencia de la misma. El origen de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo en México se influye desde la Constitución de Francia, presentado por la de España, las cuales fueron plasmadas por nuestros primeros constituyentes, misma facultad reglamentaria que no ha evolucionado en nuestro país, que de lo contrario proviene de un régimen monárquico que nunca ha funcionado correctamente en nuestro sistema jurídico de corte presidencialista. El antecedente histórico constitucional, tanto de anteriores constituciones como la vigente, así como los referentes doctrinarios citados respecto a las atribuciones reglamentarias ejecutivas, se concluye en la lógica lisa y llana que por más que un Congreso o un Parlamento produzca leyes que fortalezcan el Estado de Derecho democrático hacia una sociedad y por la funcionalidad de los demás poderes del Estado y ayuntamientos que siguen siendo receptores en la responsabilidad de mantener una gobernabilidad apegada a una realidad social, misma que la ciudadanía resiente en no sentirse identificada y atendida en sus diarias necesidades hacia su cumplimiento mínimo en sus derechos fundamentales mediante leyes que sí se expiden por los congresos, pero de las cuales algunas no se reglamentan para su operatividad y aplicarlas hacia los sujetos de la norma jurídica que se determine. Continúa sin tener efecto alguno a resolver lo que se legisla, que nuestra Constitución Política sonorense es la única que sí dispone en su artículo 79, fracción primera, promulgar sin demora, y es que ninguna otra constitución de los estados lo establece. Y para reforzar precisamente el objeto de mi presente iniciativa, es que se establezca en un párrafo adicional que dentro del plazo de 90 días naturales, la o el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora reglamente las leyes que expide el Poder Legislativo del Estado de Sonora y ello se adicione a la fracción primera del artículo 79 de nuestra Constitución local. Como Poder Legislativo estamos cumpliendo el legislar, ejerciendo las facultades contenidas en el artículo 64 de nuestra Constitución local, que en sus fracciones séptima, 35ª y 35ª bis y demás relativas, seguimos actuando tanto en la presente legislatura como en las anteriores, basados en la división de poderes de un Estado, que también el artículo 116 de nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pero desde hace 3 sexenios atrás,
como Poder Ejecutivo Estatal, no se ha reglamentado las leyes que esta soberanía expide constitucionalmente, y ello se demuestra en que existen leyes debidamente aprobadas y promulgadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, y en la parte de esas normas, en sus artículos transitorios, dispone de un plazo para que se reglamente, incluso instalar consejos y otras medidas de adecuación administrativas jurídicas aplicables, que en algunos casos tampoco se ha dado cumplimiento. Casos concretos de leyes que se tardó en reglamentar y aún sin reglamento. Ley 5 de junio, que se originó por la tragedia tan lamentable de la guardería ABC, que sigue presente esa herida humana de la sociedad y está aún pendiente de justicia como tema nacional e internacional. Esta ley se aprobó en el mes de julio del año 2013 y se reglamentó por el Poder Ejecutivo hasta el 27 de junio del 2016. Es decir, pasaron 3 años, contradiciendo el artículo segundo transitorio de la propia ley en comento, la cual estableció 180 días para su reglamentación, tanto al Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos. Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora fue aprobada y publicada en el año 2011 y hasta la fecha no cuenta con reglamento, lo cual también en su artículo segundo transitorio dispuso 180 días para su reglamentación, para su efectiva aplicación del pasado sexenio del Ejecutivo, y ya 4 y 2 del actual, sin reglamentar esta destacable ley, donde establece los métodos consultivos tan necesarios que la ciudadanía cuente con la ley, pero no en un reglamento. Por consecuencia, carece de falta de implementación en tantas decisiones públicas de impacto social hacia la sociedad sonorense. Desde el 2011, entonces han transcurrido 6 años. Ley de protección a madres jefas de familia, la cual se aprobó por esta soberanía en julio del año 2008, que tampoco cuenta con reglamento, y han pasado ya 9 años y hasta la fecha no se ha reglamentado. La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Sonora, la cual se aprobó por este Congreso en el año 2008, el día 10 de septiembre del 2015 se publicó el reglamento, es decir, pasaron 7 años sin reglamento. Ley de Derecho a los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, fue aprobado por el Congreso en diciembre del año 2010 y hasta la fecha no cuenta con un reglamento desde hace 6 años. Lo único que cuenta es un reglamento interior de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, el CEDIS. El derecho a observaciones a las leyes expedidas por el Congreso es una atribución constitucional al Poder Ejecutivo, el cual así lo establece el artículo 56, incluso el artículo 57 dispone 10 días hábiles para que, si no tiene observaciones, las normas aprobadas y comunicadas para su promulgación, y si no las manifiesta el Ejecutivo, se tiene como aprobado tácitamente. Por tanto, esta iniciativa tiene como propósito reforzar el efecto y esfuerzo dentro de las leyes de los temas que día a día viven y solicitan la gente para que se regule en la ley determinados derechos de la ciudadanía sonorense. El proyecto tiene como objeto establecer un plazo para que el Poder Ejecutivo dicte los reglamentos a las leyes para su exacta observancia, es decir, su aplicación para la que fue consultada conforme a las demandas o propuestas de cada representante legislativo
de esta honorable Asamblea del Pueblo de Sonora y posteriormente traducida en iniciativas y debates y a las decisiones que la mayoría de esta legislatura han sido unánimes, y por consecuencia es lo que se propone que el Poder Ejecutivo ejerza esa importante atribución de reglamentar las leyes que dan derechos y obligaciones para el mejor desarrollo tanto del Estado como de su población. El hecho que aún están reglamentadas las leyes que tienen que ver con los más demandados por la ciudadanía, como la participación ciudadana, derechos indígenas, el apoyo a las jefas madres de familia, trastoca la falta de inaplicación de las normas jurídicas ya vigentes, pero se hacen inoperantes y que no haya certeza de que se cumpla para las que fueron expedidas por esta soberanía. Sigamos haciendo historia como poder soberano sonorense, donde estamos las fuerzas políticas con voz y voto. Por tanto, convoco a este honorable Pleno del Congreso a que esta iniciativa, junto con otras propuestas, si es el caso, se haga realidad en nuestra Constitución política, que ya tiene 100 años de haberse expedido como Estado de Sonora. Seríamos la primera entidad de la República que a rango constitucional haya un plazo para reglamentar leyes que favorezcan la producción legislativa y se traduzca en beneficios que todas y todos tenemos esa firme convicción de ejercer derechos de nuestros representados. En consecuencia, con fundamento en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Único, se reforma el artículo 79. Artículo 79, son facultades y obligaciones del gobernador, primero, promulgar dentro de un plazo de 15 días las leyes y decretos y los acuerdos en su caso, ejecutarlos y hacer que se ejecuten y formar en la parte administrativa y de conformidad con las disposiciones de la ley los reglamentos necesarios para la exacta observancia de los mismos. Además, reglamentar las leyes que expida el Poder Legislativo del Estado de Sonora dentro de un plazo de 90 días naturales y publicarlos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora para su debida y máxima publicidad. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. Segundo, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, dentro del plazo de 180 días naturales, reglamentará las leyes que no cuentan con reglamento hasta la fecha de expedida el presente decreto de reforma constitucional para todos y cada uno de los efectos legales a que haya lugar en su debida aplicación. Atentamente, Hermosillo, Sonora, 18 de septiembre del 2017, diputado Juan José Lam Angulo, representante parlamentario del PRD. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por su atención, compañeros, compañeras.